Bueno, estamos, Chava Shalom, ahora sí, estamos ya transmitiendo desde la página Comunidad Shiloh de Barranquilla. No ha salido, esperamos que salga la transmisión. Bueno, aquí dice que ya estamos en vivo. ¿Sí, estamos en vivo? Sí, ya, listo. Bien, entonces, todos hemos venido hoy de pronto cansados, agotados. Son 6 días que estamos haciendo la obra de nuestra vida, de las necesidades que hay en la casa, y hoy el Señor nos permite recordar que no todo en esta vida es nuestras obras, que Él también preparó algo para nosotros y queremos que le demos esa oportunidad. Ese día Él le llamó Shabbat, le llamó reposo, de manera que hoy estamos más conectados con la obra de Él que con las obras de nosotros. En este día Él no quiere que hagamos nada espiritualmente. Espiritualmente eso significa que cuando estamos frente a nuestro Dios, el que hace la obra es Él. Él trabaja por nosotros, Él es el que pelea por nosotros. Este es un entendimiento que nos va dando la Escritura a medida que vamos madurando en el estudio del Evangelio y de las Escrituras. Nos damos cuenta entonces que las Escrituras tienen un propósito en nuestra vida y que todas las cosas que Dios creó nos convienen y son necesarias para nosotros. Hoy continuamos con la parashá número 16, que se llama Beshalach y significa cuando envíes, porque esa es la primera palabra que aparece en el primer versículo de la parashá, en la porción de la Escritura que corresponde para hoy, que es desde Éxodo 13, desde el versículo capítulo 13, 17. Leemos entonces esta parte que dice que luego Faraón dejó ir al pueblo y Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Hashem, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, dice aquí que armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Ese juramento hizo José con el pueblo de Israel para que no dejaran sus huesos en Egipto, lo cual también, ya aplicando el discernimiento que Dios nos ha regalado, sabemos que tiene un gran sentido de lo que es la profecía de que José fue trasladado a la tierra de Canaán, la cual Dios le había prometido a ellos que le iba a dar por heredad. Entonces ya le estaba haciendo un anuncio y se estaba manifestando la fidelidad de que él iba a estar en esa tierra y que ahí era donde el Señor nos iba a visitar, que ese es uno de los propósitos de Dios desde la creación y desde que venía tratando con el pueblo. La promesa de Él era visitarnos físicamente, no en forma de un espíritu gaseoso o algo así, como muchos piensan que Él está aquí reinando en forma gaseosa, entonces, o en forma de fantasma.
Pero la palabra que el Señor nos quiere decir es que Él siempre nos prometió que nos iba a visitar en esta tierra. Entonces, incluso Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, Juan entiende eso. Y por eso es que él lo escribe de esa manera. Juan dice en el capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo existió en carne, o devino carne. No dice la palabra hecho, que es asá en hebreo, porque el Señor no fue hecho, porque ya Él existía. Entonces, el verbo dice aquí que habitó entre nosotros, usando una palabra griega que ya conocemos, skine, que significa tabernáculo. Lo que quiere decir que tabernaculizó con nosotros, usando el mismo esquema de la Escritura, sin salirse de nada, porque el Señor no vino a hablar cosas diferentes a lo que ya estaba escrito. Entonces, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Eso no se le aplicó a más nadie en esta tierra. No se le aplicó a Daniel, no se le aplicó a José, a Abraham, a nadie se le aplicó eso. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, Juan sí vio al Señor hecho carne. Lo que dice el versículo 1, refiriéndose a Génesis, esa es la interpretación de Juan. Desde el capítulo 1 de Génesis o de Bereshit. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, se está refiriendo que al que nos visitó aquí realmente ha sido Dios. Esa es la forma como nosotros interpretamos, leemos y entendemos la Escritura, ya con el poder del Ruach HaKodesh que el Señor nos regaló o nos dio como don para poder conocerlo. Esto es lo que estaba tratando él con Egipto y con el pueblo de Israel, porque el Señor hizo grandes señales para darse a conocer. Primero, con su poder. Entonces, leemos el libro de Éxodo 14:4. Dice el versículo 3: porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Hashem. Miren que el Señor, el propósito de él es darse a conocer. Entonces esa plaga, más que todo, tenían era esa intención de darse a conocer. De pronto lo vemos siempre como un castigo a Faraón por su soberbia, pero toda la Escritura incluso dice que Faraón fue para él mostrar su poder. Entonces lo que resalta es mostrar el poder de Dios, no tanto mostrar al Faraón. Aquí aparecen las dos palabras de las que nosotros hemos hablado en otra ocasión, y vamos a darnos cuenta de que uno no puede traducir una palabra igual en todas partes, porque siempre va a encontrar aquí, hablando del endurecimiento del corazón de Faraón, la palabra endurecer. Y lo endureció, y lo endureció, y lo endureció. Entonces, el que lee esta escritura sin discernimiento piensa que Dios fue el que lo endureció a propósito, y Dios ejerció cierta maldad ahí porque no lo ayudó. Pero no es eso, es que todos nosotros los seres humanos tenemos un problema en el corazón, y eso es lo que el Señor nos está identificando aquí, que lo que Faraón para él fue un problema, también lo es para nosotros, y que nosotros prácticamente
hemos sido por Él, nos hemos recibido su gracia de Él, en que a Él fueron varias pruebas y ni siquiera logró entender a Dios. Y nosotros, pues, gracias al Señor, creo que todos hemos entendido hasta el momento de qué está tratando Dios con nosotros. Entonces, la palabra endurecer y la palabra glorificado aparecen las dos palabras en el mismo versículo. Fíjense, la palabra que hemos hablado es hasag y la palabra kabat. ¿Cuál es el versículo, hermano? Sí, hermano. Ese es el versículo 14:4. La palabra que traducen como endureceré es hasag, y la palabra que traduce como glorificado es kabat. Entonces vemos que indistintamente la palabra está siendo aplicada para Faraón y también está siendo aplicada en el caso de Dios. Entonces no tiene el mismo significado cuando se está aplicando para Dios que cuando se está aplicando para el Faraón. Entonces nosotros en cada texto deberíamos tener el contexto o la intención que se está llevando ahí en esa narrativa o narración. Cuando dice que yo endureceré el corazón de Faraón, entonces debemos ver que ahí Dios está aplicando una acción no de endurecimiento, porque ya el corazón de los seres humanos todos están duros desde el pecado. El pecado endureció el corazón de todos los seres humanos. Entonces no es algo nuevo que Dios estaría aplicándole a él. Por lo tanto, lo que Dios está es mostrándolo. Y aquí lo que Dios va a ejercer una presión. Hatzak, la palabra favorita del hermano Cristian, cuando nos dice hatzak, hatzak, dice fuerza, fuerza, fortaleza, fortalécete. Entonces, en el Faraón podríamos aplicar lo mismo. Faraón se fortaleció, pero ¿cómo se fortaleció? Negativamente, porque fue en contra de Dios. O sea que Dios lo humillaba y él volvía y recobraba ánimo. Cobraba ánimo y otra vez volvía a resistir. Entonces aquí Dios le hacía a él una presión y Dios lo que estaba era dilatando, pesando, poniéndole peso al Faraón para que votara o para que expulsara o para que se manifestara lo que él tenía dentro. Estaba aplastando ese corazón para que se viera, quedara expuesto todo lo que él tenía por dentro. Entonces aquí la palabra kabat y seré glorificado en Faraón. Ya sabemos que la palabra kabat ese es el significado cuando se le aplica a Dios. La palabra kabat es glorificar, el peso del poder de Dios, ¿cierto? Entonces esa palabra también se aplica en otras ocasiones, dijimos, se aplica al Faraón. Pero cuando se aplica al Faraón, ya sabemos entonces que kabat se puede aplicar en un sentido parecido, pero negativamente. El corazón de Faraón se dilató, se ensoberbeció, porque estaban manifestando lo que es la gloria de los hombres. Esa es la gloria de un hombre. Aquí la gloria del hombre mientras está vivo puede acumular todo lo que quiera, riqueza, tesoro, gloria humana aquí, pero al final y al cabo es comida de los gusanos. Bailas. Sí, entonces no tienen ninguna esperanza. En la resurrección no tienen ninguna esperanza. Es que precisamente habíamos visto que ellos tienen un Dios que pesaba los corazones y en la balanza ponía de contrapeso una pluma. Y el Dios de ellos, que era Osiris, el que hacía esa balanza, ese juicio, ponía el corazón de la persona que iba a ser o condenada o iba a tener vida eterna, según ellos. Entonces, si la balanza se inclinaba con esa pluma, ya perdía la persona, pero si no se inclinaba, quiere decir que esa persona estaba completamente purificada, no había pasado el peso.
Pero aquí la comparación de cuando el Señor está pesando el corazón, precisamente por eso es que se habla de peso del corazón. El Señor está pesando los corazones, es porque Él no pone ninguna pluma. La balanza de Él no tiene pluma. Y el corazón del faraón no hubiera pasado ni siquiera una pluma, y Él está demostrando aquí precisamente que el corazón de Él es tan pesado que no siquiera vio lo que Él estaba mostrando para que se diera cuenta. Entonces el faraón realmente se le puede aplicar la palabra endurecido en el caso del faraón. Pesado. ¿Cómo se interpretaría ese versículo de 14:4 así como con conceptos sorteados, no colocando endurecer y endurecer? Por eso lo forzaré, para no cambiar la palabra mucho, porque ese es el sentido de ella. Yo forzaré el corazón de faraón, lo trujaré, lo apretaré. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que él, ¿cómo se dice? Explote lo que es y salga, manifieste lo que tiene internamente. O sea, todo como cuando uno exprime algo. Manifieste su naturaleza. Sí, cuando uno exprime algo, comienza a salir lo que está ahí acumulado. Entonces Faraón dejó expuesto, Dios dejó expuesto a Faraón, y nosotros aquí estamos entendiendo precisamente que toda la soberbia estaba dentro de ese corazón de Faraón. Entonces ese corazón estaba pesado, Dios lo pesó y no pasó la prueba del peso. Entonces eso lo tenía que entender Faraón, porque precisamente en su conciencia estaba ese entendimiento del peso de los corazones, que era lo que estamos viendo con los dioses que ellos mismos adoraban. Y precisamente el Señor hizo un juicio a ellos sobre esos dioses. No les puso otros dioses que ellos no tenían, sino que todos los juicios fueron en base a sus propias creencias. También está, fíjense que aquí en 14:8 también, cuando dice que endureció hacia en el corazón de Faraón, rey de Egipto. Ahí también está la palabra Hazán. Y todas estas palabras de aquí en adelante están en una posición de lo que se llama el verbo piel en hebreo, que es algo que es bastante intenso. Toda esa, mire, desde este versículo para adelante, todas las últimas veces que menciona la palabra endurecer o cavar, el Señor, el texto va a encontrar en esa categoría de conjugación, que es el verbo piel. Entonces nosotros nos estamos acostumbrando, no porque sean palabras desconocidas, porque en toda la escritura nos vamos a encontrar con eso. Entonces hay una parte intensiva con que el Señor hace, y hay otra parte que es causativa, que es que el Señor lo causa. Pero ya nos estamos dando cuenta que cuando usamos estas dos mismas palabras, que son las que se usan en todo el contexto, que son Hazak y Kabat, se aplican indistintamente tanto al Señor como al faraón. Y somos nosotros los que estamos leyendo, los que tenemos que discernir el texto. Una sola parte, entonces, que es el Éxodo 7:3, cuando el Señor le dice que yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, que es el propósito. Esa es la única parte del contexto de la plaga donde se usa la palabra, entonces, la palabra kabat. Ahí está la palabra, entonces, kashá. Entonces fíjense que es otra palabra que también traducen como endurecer. Y ese lo podemos traducir ahí como lo pesaré. Voy a pesar el corazón de Faraón, que es Génesis 7:3, que es la primera vez cuando comienza Dios a decirle esto. Génesis 7:3: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Como consecuencia de la incredulidad se aumentaron las señales y maravillas. Si el Faraón no hubiera resistido, no hubieran habido plagas y no hubiera quedado testimonio del poder de Dios.
porque todo estaba ya registrado para eso. Entonces, la misma dureza del corazón o de un Adán terrenal, que en esas condiciones naturales nos trajo a nosotros hoy en día y todas las generaciones que vienen el sentido de lo que hay en nuestro corazón. No nos podemos fiar en nuestro corazón. Eso nos lo enseñan también los apóstoles, porque es uno de los fundamentos, ¿cierto? No confiamos en el corazón de nosotros. Tenemos que confiar es en Dios. De todo lo que tengas que guardar, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Vigílalo. Guardar es vigilar. Hermano, te iba a decir algo. Sí, yo, bueno, cuenta la palabra esa endurecer, bueno, aquí en el Salmo 81, cuando se refiere a lo normal como el corazón endurecido del ser humano, hay otra palabra diferente a lo que es, a la que se muestran ahí en eso. Sí, lo que no es trabar y azar. Eso es para que nos demos cuenta. Es la misma. Exacto, eso es para que nos demos cuenta que el mismo traductor en todas partes no traduce lo mismo, porque aquí solamente se concentró en poner siempre la palabra endurecer, porque está como que mostrando un Dios endurecedor, pero eso lo está haciendo el traductor. Pero en otras partes la misma palabra la utiliza con otras definiciones. Por lo menos Daniel 1:17. Usted tiene una ahí, ¿verdad, hermano? La que usted está, ¿cuál tiene? En el Salmo 81:11. Ajá. Dice, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Ajá. Terminaron en sus propios consejos. No sabe ninguna de esas que te está diciendo eso. Y traduce, y aquí la traducción, valga la redundancia, la traduce así dureza. Salmo 81:11 dice usted. Sí, 81. ¿Salmo qué? 81:12. 21. 81. 12. Hay otra palabra ahí en hebreo. 11 o 12, hermano. 12, 81, 12. Bueno, el traductor la está usando ahí, pero no aparece, ¿cierto? Como sucede en otros casos. Mire, el Daniel 1:17, hermano. Aquí aparece la palabra kashá, o sea, otras aplicaciones de la misma palabra que estamos utilizando aquí en Éxodo 7:3, donde dice que Dios endureció. Aquí lo encontramos en Daniel y lo traducen causa que les fuere difícil, dice aquí. No, Deuteronomio 1:17 es lo que... No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que les fuere kashá, y ahí dicen difícil, ¿cierto? O sea que sí tiene otras alternativas la palabra. No, pero lo que pasa es que en el Salmo la palabra que aparece allá es otra, porque es que el sentido es otro. Lo que pasa es que el traductor sí le da el sentido de endurecer, pero más bien tiene el sentido de torcer algo. Yo voy a mostrar lo torcido que es. Ya me explico. Sí, o sea... No la dureza tanto, ya, porque la dureza tiene que ver más que todo con la resistencia. Ya me explico. Claro. Tiene que ver más con la resistencia. Más acá lo que el Señor está mostrando al pueblo es lo torcido que son. O sea, que dicen que aman, pero al Señor, pero, o sea, de la boca para afuera, pero del corazón no. ¿Ya? Entonces, son dos intenciones distintas, dos palabras distintas, que no tienen que ver. No tiene que ver, pero sí, como estamos refiriendo aquí a la parashá, que todo viene así como en cadena y el significado es el mismo. El autor traduce, entonces uno piensa que debería ser pasaje, ¿sí o no? Claro. Debe ser en la que aparece ahí, pero no, porque es que la palabra es distinta y la intención del salmo es otra cosa. ¿Ya? Mire, por lo menos Isaías 8:21 también usan esa palabra. Isaías 8:21 dice, y pasarán por la tierra fatigados. Esa fatigado ahí es kashá. Y aquí lo traducen como fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Entonces, para que no nos dejamos, porque muchos dicen, no, pero es que aquí dice. Es que si aquí dice así es.
Pero es que nosotros también tenemos esa capacidad que el Señor nos permite de saber, porque es que todos somos imperfectos. No vamos a echarle las culpas ahora porque el traductor, porque esto no es cosa de traductores, estas cosas del Ruach HaKodesh, que nos haga entender la verdad. Entonces nosotros podemos leer una escritura, el asunto es cómo la entendemos. Y el Señor le decía a los fariseos, ¿cómo lees? ¿Qué lees? ¿Cómo entiendes? Esa era la palabra que le decía el Señor a ellos. Porque igual que nosotros, ellos también leían. Pero ¿qué entendían ellos? Entonces una palabra puede tener diferentes aplicaciones. Tenemos entonces que tener ese cuidado. Esa es la enseñanza también que nos está dejando entonces esta parashá correspondiente con la cuestión de esa corazón de Faraón, que en otras partes lo comparan al corazón duro con corazón de piedra. Por eso es que el Señor dice que ese corazón de piedra lo va a ablandar y lo va a hacer de carne. Hermano, ¿qué iba a decir? A ver, son también, en el caso del Faraón, son dos verbos con acciones distintas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, acá está como dejando. Por ejemplo, como dice el Romano, como no tuvieron en cuenta a Dios, ¿ya? Dios los abandonó, ¿ya? Sí, claro. En la vanidad de su mente, ¿ya? Entonces aquí como el salmista está diciendo que Dios lo está abandonando, lo está dejando en lo torcido de su corazón, que ande en lo torcido de su corazón. Exacto. Es que Dios tiene misericordia en última que Dios quiera tener misericordia. ¿Ya me explico? Entonces, por ejemplo, el Faraón mostró la dureza del Faraón. ¿Ya me entiendes? Para mostrar que su justicia y su juicio. ¿Ya me entiendes? Pero con el pueblo fue distinto. Con el pueblo Israel fue distinto. No es que el pueblo Israel sea mejor que el pueblo. No. ¿Ya me entiendes? Claro. Porque podemos pensar que el pueblo Israel era más bueno que los egipcios. No, era igual de rebeldes y desobedientes, igual que ellos. Sino que Dios mostró en uno, como dice el Romano, dice, ¿ya? Mostró en uno la dureza del corazón, y en el otro mostró que es su misericordia, para tener, ¿ya me entiendes? Misericordia, ¿ya? Pero en última, de la misma masa, Dios está mostrando la dureza y está mostrando la misericordia de Él. Eso es lo. En cuanto a la voz es una voz infin, una voz que tiene que ver, no es causativa, pero no activa, como si Dios estuviera endureciendo, que ese es el problema del traductor, y que lea dice, ay, pero Dios endurece. ¿Ya le entendí? Dios es malo, Dios es malo. Pero entonces no se dan cuenta que la acción del verbo no es activa de Dios hacia el Faraón, sino de mostrativa, que es mostrar. ¿Ya me entiendes? Es decir, que el juicio que Dios va a poner va a ir mostrando lo que hay. Una secuencia, claro. El juicio va a mostrar lo que hay. Fíjate tú que todo el tiempo lo resistió. Debería en las primeras dos, tercera plaga ya arrepentirse. ¿Y qué hizo? Mostrar más que la dureza. Bueno, ese corazón duro es el corazón del ser humano. No hay diferencia. ¿Ya ven? Si lo que en uno Dios está mostrando misericordia, aquí está la dureza, y en el otro lo deja así para mostrar que es su justicia. No, y después también le va a mostrar la dureza, porque en esta misma parasha entonces vamos a ver que ellos lo que hacían era murmurar. O sea que tampoco entendían las cosas. Entonces esas últimas seis palabras que aparecen aquí en la plaga es la palabra hazak, todas están en piel, hermano. Oye, ahí está, todas son intensivas. No, yo digo en eso, cuando dice yo endurece, que traduce. Eso 273. Eso 273 es infil, claro. Imperfecto. Pero ¿qué hablan de eso? No, o sea, aquí el asunto de pronto no es el gramática, sino que es mostrando que hay un reglamento de la escritura que también nos pueden ayudar. El hecho de conocerlo o no conocerlo no va a salvar a nadie ni lo va a condenar, hermano. Aquí solamente estamos hablando, el hermano es estudioso en estas cuestiones, hay otros hermanos aquí, entonces solamente para tener en cuenta más adelante los estudios. No es cuestión de doctrinal ni que hay que aprenderlo ni nada de eso.
No, o sea, y que nosotros yo entiendo, sino que, ajá, a veces cuando usted dice, o no, está en pie, está en pie. es para identificar solamente. Hermano, es sencillo, lo que pasa es que uno lo llama por su nombre, es sencillo, Sí. no está en voz activa. Claro. Está como una voz causativa en español. Entonces el Señor, dice la Escritura, otra parte que nos enseña el Señor, que Él escudriña los corazones. O sea, siempre Él está haciendo un tratamiento con los corazones. No, entonces no es el asunto de, porque todos tenemos corazones, no era que era el único que tenía corazón era Faraón, sino todos nosotros. Además, las señales tienen como propósito es confirmar su palabra, confirmar su poder, confirmar la veracidad de lo que Él dice, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Entonces, por lo menos ya en la Nueva Escritura, incluso aplicando esto de asunto de los milagros y las señales, Marcos 16:20, por buscar un texto, Marcos 16:20, que es el último versículo de Marcos, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole a ese Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La palabra iba acompañada por señales. Entonces, el asunto de las señales siempre ha estado incluido en el Evangelio del Señor. El Evangelio que antes estaba escondido, porque el que lo dio a conocer fue nuestro Señor, pero ya los profetas hablaban del Evangelio, porque el Evangelio es precisamente la liberación de nosotros, los seres humanos, o de esa noticia de que hay una promesa y hay una solución para el problema que se había causado aquí en esta tierra. Marcos 12:39. Mateo 12:39, no es Marcos, es Mateo 12:39. Mateo 12:39. Aquí le están pidiendo el señal, fíjense. El Señor siempre vino mostrando señales. Y entonces, aun estos que estaban aquí oyéndolo a Él, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces ahí había una señal que el Señor le había dejado a ellos para el momento que que iban ellos a darse cuenta de esto. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, un milagro sería una causa para que uno razonara, porque tenemos cerebro, tenemos mente y todos los seres humanos, pero aún hoy en día vemos eso, que ni siquiera las señales logran convertir a alguien, y que las señales incluso no son para los que ya están convertidos y para los creyentes, porque los creyentes no necesitan eso, sino para los incrédulos. Si en Sodoma se hubieran hecho estas señales, dice el Señor, que en Capernaum, lo ponen en comparación. De pronto en Sodoma y Gomorra se hubieran convertido con respecto a la dureza que él encontró en Capernaum. O sea que la dureza que él encontró en Capernaum fue grande.
no más grande que la que estaba en Sodoma. O sea que esa dureza de corazón no tenía Pero sí, un límite. una persona arrepentirse por medio de ese mal. Por medio de milagro. Sí puede, pero lo que te digo no es el que la convierte, porque el que convierte a él es el Señor, es el Espíritu Santo. O sea, una persona con señales no se convierte si no recibe el Ruach HaKodesh. No es por señales, es por el poder de Dios. Y era la forma de que el Señor también se estaba dando a conocer al mundo. Esto consistía en él darse a conocer al mundo. ¿Cómo iban a saber que Dios existía? Que Dios, porque nadie lo veía. Entonces, lo que cita hasta el día de hoy es lo mismo. Si yo no lo veo, tú me estás hablando de alguien que yo no veo. Entonces, ¿cómo puedo creer en él? Pero el Señor, además de que ya todas las cosas que hemos visto son milagros, porque cuando vemos todas las cosas que existen en este mundo, son frutos del milagro. Entonces hay quienes todavía piden más milagros, o sea, como que algo más portentoso. Por eso le queda como muy pequeño para su capacidad de racionamiento. Ellos quieren es algo que realmente los convenza, pero si llega esa señal tampoco se van a convertir. 1 Corintios 14, 22. Aquí está el don de las lenguas, que era una señal, hermano. Mire. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Hay iglesias que si no hay lengua, dicen que ahí no está Dios. Que ahí no se mueve el Espíritu Santo, que esa iglesia está fría. Yo he escuchado muchas veces eso. No sé si ustedes lo han escuchado. Y resulta que eso es para los incrédulos. Porque si yo soy creyente, ¿para qué yo necesito que me hablen en lengua? Si yo sé que Dios es el dueño de todo y es poderoso para todo. Ahora que si hablan en lengua, no hay ningún problema, porque nadie va a impedir eso. Pero no es un requisito. Pero que alguien interprete y explique con denuedo, con paciencia, para edificación. También les dejó ese detalle ahí. Bueno, sí. Y mucha gente que cree por señales, porque de pronto se impresionó y se entusiasmó, al poco tiempo termina abandonando, porque él no tiene sostén y la señal no va a permanecer en él toda la vida. Tiene que ser lo que perdura, que es el Ruach HaKodesh. Lo demás se olvida en la mente, se va olvidando. Vamos a Éxodo 16. Vamos a mirar entonces aquí que ellos de salida en el 14, aquí en Éxodo 14, vamos primero a leer esto. 14:10, que ya ellos habían estado encerrados ahí en el desierto frente al mar, no tenían salida. Entonces dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Tenían razón para tener temor, ¿cierto? Y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? O sea que las señales que habían visto aún no habían causado ningún efecto en ellos. ¿Qué le estaban reclamando a Moisés? Que los egipcios venían detrás de ellos y iban a morir ahí. Ahí se ve entonces el corazón también del pueblo de Israel. Aquí en el 15:24 también mencionan que ellos tenían sed.
en el 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés era el que clamaba a Dios. Ellos lo podían hacer también, pero Moisés era el que clamaba a Dios. Ellos simplemente se encerraban era en murmurar. Luego llega el capítulo 16 y entonces Dios les provee a ellos ahora de otra señal. Pero también aquí habían murmurado. En el 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cuál corazón era más duro, el de Faraón o el de los israelitas? Entonces, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por manos de Hashem en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Hashem dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Pan del cielo. Entonces el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Que podemos ver aquí que ellos tenían hambre y el Señor escuchó la aflicción de ellos en este momento, pero es que ellos se apresuraban a murmurar, no esperaron. Sí, murmuraban por lo que sea, cualquier cosa que les medio aparecía, enseguida la cogían contra Moisés, que era igual que cogerlo contra Dios. ¿Cierto? Era murmurar contra Dios, porque no era Moisés el que lo estaba sacando. Moisés nunca dijo que él era él, que esto era de parte del Señor. Ellos saben que creo que una explicación de eso, donde habla de la murmuración, que parece que ellos lo hacían, era como entre ellos, como si: ¿será que Dios no puede proveer de él? ¿Será que Dios no puede proveer de él? O sea, la murmuración más bien era eso, o sea, que Dios dice: me tentaron en el desierto. Sí, existía la duda. Siempre prevalecían ellos la duda, pero las señales que eran más grandes, los milagros y las maravillas de Dios eran más grandes, ellos no les hacían ningún efecto, porque tenían el corazón duro como Faraón. Hermano, cuando estaba el pueblo ahí en frente del mar, que el Señor le dice a Moisés, dice que se puso a clamar, el Señor le dice que hacía, porque no. Es como si, porque ahí Moisés parecía que estuviera, primero dice una palabra como con seguridad, que esperen la salvación, ponen en silencio la salvación del Señor y todo, pero después él se pone como a clamar. Entonces el Señor le dice: ¿por qué no sigue? ¿Por qué hace clamando? Es como si Moisés ahí... Siempre hemos entendido que Dios tiene un tiempo, y el asunto del tiempo de Dios es el correcto. Entonces nosotros no podemos adelantar las cosas de Dios ni atrasarlas. Y hay momentos en que Dios se apresura a cumplir su palabra. Y este asunto de las últimas plagas, como vimos que siempre está Dios obrando con más diligencia en esto, salen ellos de Egipto y no tienen tiempo de preparar comida ni preparar nada, porque era una salida apresurada. Ahí Dios no le estaba diciendo: no, tómense el tiempo que ustedes quieran, porque ya de ahí en adelante Dios le dijo: de aquí esto es así. Y simplemente Dios estaba probando si andaban en su ley, como dice aquí en el versículo que leímos, 16:4, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no, ¿cierto? Para ver si estamos de acuerdo con Dios o no. El que me es fiel en lo poco, me es fiel en lo mucho. Siempre el Señor ha dicho eso. Entonces tenemos ese milagro del maná, que es el pan del cielo, lo cual siempre lo encontramos allá en las Nuevas Escrituras con una discusión
entre los fariseos y el Señor. Pues los fariseos habían entendido que el pan del cielo era este. Por lo tanto, no hay posibilidad de que hubiera otro pan del cielo. Y lo que el Señor les está a ellos recordando es que los oídos estaban confundidos. Y por eso, esta es otra de las causas, de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta para no tropezar con la piedra de tropiezo que tropezaron los fariseos. Porque cuando uno oye algo y lo da como un hecho definitivo y no encuentra de pronto el mensaje que tiene encerrado, entonces uno lo que hace es extraviarse, porque no va a aceptar ninguna respuesta, ninguna otra explicación. Entonces los fariseos no aceptaban explicación. Cuando le decían que eran hijos de Abraham, ellos no existían más explicaciones, sino que siempre han sido hijos de Abraham. Por lo tanto, son los de la promesa. Pero vino el Señor y le dijo que no todo el que es de Abraham es hijo de Dios. Y además le recuerda que es en Isaac que le iba a ser llamado la descendencia. Y la descendencia era uno solo. Entonces, ¿cómo el Señor vino y trajo esa revelación? Esa revelación no la tenían ellos. Ni la entendieron los apóstoles, pero es por revelación. Entonces, aquí el Señor ya comienza él a hacer unas obras de las cuales más adelante él mismo va a proveer la revelación, porque hasta ese momento nadie entendía eso. Dice el versículo 5, estamos en el 16:5, mas en el día sexto prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Hashem los ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Hashem, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Hashem, porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Que es lo que dice Moisés, porque todo, como él, a Dios no lo veían, no le podían reclamar a Dios, entonces el único que ellos veían era a Moisés. Entonces Moisés era el culpable, pero Moisés, el rol de Moisés era de siervo, como también nosotros somos siervos del Señor y también vamos a pasar por estas circunstancias en las cuales vamos a recibir los reclamos nosotros y todos los improperios que, como no pueden ver a Dios, no lo va a recibir Dios sino que a nosotros. Pero el mismo Señor dice que lo que nos hagan a nosotros es que lo están haciendo es a Él. Así que por ese lado tenemos siempre ese respaldo. Entonces vemos aquí en el 16:20 que el Señor le había dicho, estaba probándolo para ver si andaban en su ley o no. 16:19, y le dijo a Moisés: ninguno deje nada para mañana, porque estaban hablando del maná, de la recogida del maná. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Los 6 días que tenían ellos hábiles para recoger el maná, pero el 7º día es reposo, día consagrado para el Señor, día que el Señor apartó, distinguió de los otros días para ver si andábamos en su ley o no. Y este día él había dicho en ese tiempo el pueblo de Israel en el desierto que no dejaran para nada para ese día, pero resulta que ellos dejaron para ese día y se agusanó. Porque mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. El 7º día entonces ellos podían recoger el doble, ¿cierto? De tal manera tenían todos los 6 días para ellos prepararse para ese día. Pero ese día no podían recoger nada, porque está establecido que ese día el pan no se iba a gusanar si estaba o era de la obediencia del Señor. Y es lo que nos recuerda a nosotros la muerte de Yeshua,
porque el cuerpo de él no se agusanó. Y el Señor resucitó el Shabbat. Y Él es el pan de vida. Y Él es el maná que descendió del cielo. Eso lo dijo el Señor. Juan 6:31. Vamos a leer Juan 6:31. O 41 será. El 41. El 41 creo que Aquí dice, lo leo. 41. Es el 31. ¿Ah? 31 también. Ah, no, ambos. 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Como una señal que le habían pedido, porque le pidieron una señal en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos y qué haces? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos le están corrigiendo al Señor. Entonces el Señor es el que los corrige a ellos. Él le dijo, de cierto le digo que no le dio a Moisés el pan del cielo, mas mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. ¿Era aquel pan falso? No, el pan del maná, porque ellos comieron, era un maná verdadero. Pero los fariseos lo estaban poniendo como si fuera lo único. Entonces el Señor le está diciendo aquí, es que la verdad soy yo. No es ese pan la verdad soy yo. Yo soy el que le doy el verdadero pan del cielo. Porque dice aquí, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos tuvieron vida en el desierto porque comieron pan, si no se hubieran muerto de hambre. Pero aquella era una muerte natural, una muerte terrenal acá por inanición del cuerpo. Pero hay una muerte que es espiritual, la cual necesita un pan que ese no sirve. El pan de aquí de la tierra no sirve, es el pan que desciende del cielo. Uno que no cría moho, que no cría Uno gusano. que no se agusana. Uno que no se agusana. Interesante que ella utiliza la palabra cosmos. Ajá. Le da vida al mundo. Algunos entendieron, le dijeron, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Digo la palabra, Sí, hermano, diga. hay un texto de Juan, pero no me acuerdo, que dice, ves conmigo este pan, no entrarán conmigo a la vida eterna. ¿Cómo? A que no comen conmigo este pan, no entrarán a la vida eterna. Ok. Eso, que no come este pan y bebe esta copa, no. Sí, ese, 6:44 te lo leo, dice, les aseguro, afirmó Jesús, que si que coma, si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. sí, ese lo podemos leer. ¿Cuál está leyendo usted? ¿Qué texto está leyendo usted, hermano? Juan 6, del 42 en adelante. Exacto, estamos buenos. Este pan entonces tiene una parte didáctica para nosotros que él lo usó de varias maneras. El pan de vida del Señor para nosotros fue el que descendió del cielo. El pan, el maná, llovió de las nubes, llovió maná y ellos comieron, pero aquel pan es del cielo. Eso es lo que dice el Señor, pan del cielo. Entonces ellos oyeron mal cuando el Señor le está diciendo que 16:4, que yo aquí haré llover pan del cielo y el pueblo sabrá y recogerá diariamente la porción de un día. Entonces el Señor dice que debemos tener oído. Tenemos que tener oído para Él. Porque este asunto ellos lo tuvieron que apreciar y lo tuvieron como de generación en generación fue transmitido.
Pero algo natural no puede dar un alimento espiritual que sea o que garantice una eternidad. El Señor aquí lo está llevando entonces más lejos, ¿cierto? Ustedes me buscan a mí porque han comido pan, pero no me buscan porque coman pan. Trabajen, pero para las cosas de la vida eterna, del reino de los cielos. Y en todas estas cosas que el Señor nos enseñaba, siempre ha transmitido es que lo que nosotros tenemos que buscar es el reino de los cielos y su justicia. Siempre el reino de los cielos y su justicia. Esa es la fórmula. Cuando estemos comparando mandamientos o peleando por mandamientos, de que yo cumplo mejor el mandamiento que tú, entonces por eso tú estás mal. El mandamiento, el propósito de los mandamientos son señales y guardarlo dentro de la obediencia del Señor y con respecto a las regulaciones que supuestamente puede tener en lugares diferentes. Uno que esté por allá en el hielo, por allá congelado, tienen que tener de pronto unas regulaciones diferentes a nosotros que estamos acá con el sol continuamente para ciertas cosas. Entonces, por eso no es sincrónico de que todas las cosas son como están repetidas milimétricamente. Tienen que ser iguales. Exactamente. Entonces, pero lo importante es el fondo del mandamiento, porque el mandamiento es la señal, pero no es la señal la que nos salva. Es el dueño de la señal, es el que tiene el poder de hacer la señal. A esa señal debe llevarnos es a Él. Y también lo dice Romano, que el propósito de la ley o de la escritura es mostrarnos al Mesías. Entonces el 16:24, algunos aprendieron, eso 16:24. Desde el 23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es el santo día de reposo consagrado a Hashem, y lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. O sea que sí tenía el propósito de enseñarnos algo, ¿cierto? En el día de reposo tiene el propósito de mostrarnos la grandeza de Dios, el poder de Dios. Él todo lo resumió ahí, todo lo llevó hasta esa altura, y nosotros guardamos el reposo con esa perspectiva, no simplemente por una cuestión física, porque con esto lo estamos confesando, ¿cierto? Cuando guardamos el mandamiento físicamente, estamos confesando con nuestra vida o con nuestra boca, pero creerlo en el corazón, eso es estar con el corazón con la solicitud de Dios, como Dios nos quiere ver, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Entonces el Ezequiel 20:12, que es un profeta, por acá vamos a tratar de buscar Ezequiel 20:12. Este es el profeta Ezequiel. Él está entendiendo para qué fueron los días de reposo, y aquí se lo dice: y les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Hashem, que los santifico. Ese día nos debe mostrar entonces, por eso es que no se puede cambiar por otro, porque es una señal. Nos debe mostrar que en ese día no debe haber aguzanamiento. Acuérdense por lo menos que Lázaro murió, y en 4 días que él tenía ahí en la tumba, ya las hermanas dijeron cuando el Señor llegó
que lo iban a sacar de la tumba, que él ya hedía, ¿cierto? Ya tenía gusano, ya hedía. El Señor lo resucitó, porque los 6 días siempre son símbolos de las cosas que están en este mundo, de las cosas naturales. Y el 7º día es una figura de las cosas que el Señor, de la presencia del Señor aquí en la tierra. Ese día nos muestra que el Señor está actuando, ya Él, no nosotros, porque ya no son las obras nuestras de los 6 días, porque ese día Él nos dice, no, en este día ustedes no hacen nada. Estamos hablando espiritualmente. En este día yo soy, ustedes tienen que ver en lo mío. Y realmente aquí es cuando nos conectamos y comenzamos a entender lo que es el poder de Dios. Cuando nosotros nos elevamos ya a ese nivel del Shabbat de Dios, es lo que Él quiere, es que lleguemos a esa estatura, a la estatura del Mesías. Entonces, la finalidad del día de reposo es de Hashem darse a conocer, pero ya no en la forma de los egipcios, cuando no lo veían, solamente veían las señales. En este reposo Él mostró las señales Él mismo, y Él nos visitó, porque esa era la promesa de Él, que Él iba a visitarnos. Primera de Juan, y ahorita leemos Juan 1, vamos a leer Primera de Juan, tenía esa claridad también. Primera de Juan, entonces, también está hablando de allá del recién, del principio. Dice, lo que era desde el principio, o sea, el fundamento de todo, lo que hemos oído, ahí sí menciona los oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con Abba, el origen de todo el universo y de todas las cosas que existen en cualquier parte de este mundo y fuera de él. Y se nos manifestó. ¿Y por qué Él habla aquí de los sentidos? Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con Abba y con su Hijo Yeshua. Estas cosas les escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando está hablando de una teoría, de una creencia ya por cuestiones de formalidad religiosa, Él está hablando de lo que Él vio y tocó. Y Él dijo, la vida la hemos visto. Y esta vida, el milagro de Dios que sucedió en el día del poder de Dios, precisamente fue el milagro más grande que Dios nos mostró, y era la señal que Él había dicho a los profetas. Señal les daré yo al pueblo de Israel. Una señal les daré yo al pueblo de Israel. Y esa señal tenía que ver con la vida, con la resurrección del Señor. Entonces vemos que Él mismo personalmente nos visitó y trajo las señales personalmente, y Él mismo resucitó. Y no hedió ni se agusanó. Y el único que puede hacer eso no es un ángel, no es una criatura, es el mismo Dios que estuvo aquí con nosotros. Los profetas siempre han querido hablar de eso, los apóstoles siempre han querido hablarlo de esa manera. El corazón del hombre ha sido duro hasta este momento, que incluso quieren encontrar ahora 3, porque no saben que Dios no puede ser 3, sino uno solo. Y eso no lo revela porque leas, porque estudies, porque te aprendas de memoria la Escritura. Eso es revelación del Señor. Así le dijo uno de los apóstoles: Señor, muéstranos al Padre, y tú no me has visto a mí. Tiempo estoy que estoy con ustedes y aún no me conoces. Entonces todo lo que había hecho el Señor hasta este momento era darse a conocer. Incluso el nombre con que se presentó Él a Moisés
Es un nombre oculto de Dios que hasta el día de hoy nadie sabe ni pronunciarlo ni cómo ni qué quiere decir el nombre de Dios. Pero cuando vino el Señor dijo que ese es el nombre sobre todo nombre. O sea que ese nombre escondido también se dio a conocer cuando vino el Señor. Y él lleva el mismo nombre y con la palabra salvación. Y eso es lo que nosotros damos ahora, el alcance que hemos tenido nosotros con el Señor, de que estamos viviendo unos tiempos, una generación en que ya es imposible echarse para atrás. Simplemente una persona que no entiende estas cosas es el único que no sería extraño que actúe de esa manera. Por eso, hermano, entonces seguimos conectados con nuestro Señor. Él es el que tiene la última palabra y los oídos de nosotros tienen que estar dispuestos para Él. Amén. Bien, hermano, entonces Shavuot para todos.